Bien, les invito a que abran sus Biblias conmigo en el Salmo, capítulo 25. El miércoles anterior hicimos una introducción a este salmo, hablábamos de los primeros versículos y decíamos que este es un salmo escrito por David, que David era el hombre que andaba conforme al corazón de Dios. Y hablábamos de que era un salmo que expresaba la confianza que David tenía en Dios desde el comienzo hasta el final. Vimos que David sentía temor por quedar avergonzado delante de sus enemigos. Y también dijimos que ninguno de los que esperan en Dios será confundido, que debemos confiar y esperar, porque muchas veces decimos confiar, pero no lo hacemos plenamente. Queremos tener la situación en nuestro control, queremos confiar, pero a nuestra manera. Y lo que Dios demanda y pide de nosotros es que confiemos en Él plenamente, que nos soltemos en sus manos. Vamos a observar y a leer del versículo 6 en adelante hasta el final. Dice la palabra de Dios: Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. La enseñanza de esta noche la he titulado Lejos del mal olor, lejos del pecado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en algún sitio donde haya un olor fétido, putrefacto y nauseabundo. Algo así como tal vez un animal que lleva varios días descompuesto,
al sol y al agua. Huele muy mal, demasiado mal, y a veces son olores tan fuertes que entran por nuestro olfato y se quedan allí. Se quedan allí. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que no identifica al pecado. ¿Y por qué este mundo no identifica al pecado? ¿Por qué en este mundo a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo? Porque están tan acostumbrados a ello que ya no perciben el mal olor. Parece que cuando uno está demasiado tiempo expuesto a algún mal olor, llega un momento en que ya se acostumbra a él. Por eso, como dije, la enseñanza la he titulado Lejos del mal olor, lejos del pecado. Sin embargo, cuando llega alguien que no es de ese lugar en donde la gente está acostumbrada a ese mal olor, lo percibe de inmediato, lo nota. O no sé, si de pronto usted se ha acercado a una persona que tenga mal olor y usted lo alcanza a percibir y a notar. La única forma de percibir por el olfato esa molesta situación es estando fuera de aquel sitio. ¿Y cómo podemos identificar y percibir el mal olor del pecado? ¿Cómo podemos saber lo que está mal y lo que desagrada a Dios? Teniendo comunión con Dios, conociéndole por medio de su palabra, sabiendo lo que a Él le desagrada, pasando tiempo con Él. Cuando estamos en comunión con Dios, entonces podremos identificar las cosas que a Él le disgustan y le molestan. En este salmo veremos que David la está pasando mal. A pesar de ser el hombre, como ya lo dijimos, conforme al corazón de Dios, se encuentra aquí pasando por el sufrimiento y las consecuencias que el pecado genera. Entonces, David no es como los habitantes de esos lugares que hemos hablado, porque él sabe que el pecado es muy nefasto y que su mal olor es muy molesto a los ojos de Dios. Ya que David es el hombre conforme al corazón de Dios, entonces entiende que el pecado es algo que incomoda, que a los ojos de Dios es abominable. A pesar de todo, David confía en Dios, como ya lo hemos visto, por lo tanto, pedirá perdón, dirección y protección. La confianza en Dios. Aquí hice esta pequeña gráfica. Dirección, temor de Dios, humildad y obediencia son cosas que están relacionadas y que David muestra en este salmo. Perdón de los pecados pasados y de los pecados presentes, y protección de sí mismo y de los demás. ¿Por qué protección de sí mismo? Porque nuestra carnalidad nos lleva a pecar, nos incita a las cosas que son desagradables a Dios, los deseos de la carne.
Entonces necesitamos que Dios también nos guarde de nosotros mismos. Lo primero que hace David es reconocer la bondad de Dios. Versículo 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. No hay forma de recibir la misericordia de Dios en soberbia o en arrogancia. Dice la palabra claramente que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira como de lejos. No hay forma de esperar recibir la misericordia de Dios siendo altivos, siendo soberbios o arrogantes. Se debe recibir en humildad. Y muchas veces no nos damos cuenta de nuestra soberbia. Cuando alguien está impregnado del mal olor, no lo percibe. Pero ¿será que siendo cristianos somos soberbios? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Y le estamos fallando a Dios? Sí. Claro que sí. Detectarlo en otros es más fácil que nosotros mismos. Generalmente miramos hacia alrededor y decimos, uy, fulano de tal sí que tiene este pecado tan terrible, mire cómo cayó. En algunos lugares someten al escarnio público a quien le falta a Dios y dicen, no, pecador. Y estamos muy predispuestos a mirar la paja en el ojo de los demás, pero no miramos la viga que está en nuestro propio ojo. No nos miramos nosotros mismos. Por eso David dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque para nosotros el pecado puede llegar a ser algo normal, puede llegar a ser algo con lo que convivimos, como todo el mundo lo hace. Estamos en una sociedad en donde ya se está por aprobar el matrimonio homosexual. Incluso el romano de turno hace poco dijo que los homosexuales eran hijos de Dios. Y tal vez llegará el día, alguien lo dijo, ojalá que no tengamos que vivirlo en que ser homosexual ya sea una obligación. Pero ese es el mundo en el que nos movemos. Mi hermano, qué pena, puedes cerrar un poco la puerta que no sé cómo está. Gracias. El problema del pecado no es que solamente huele mal. En cierta ocasión estuvimos trabajando en la finca de un tío, regando todo el día abono de gallina, o gallinaza que llaman. Y huele bastante mal la gallinaza. Y estuvimos todo el día trabajando con eso, pues imagínense, nuestras manos y nuestro cuerpo estaban impregnados de ese olor. Y por la tarde, para venirnos de regreso a casa, nos tocó venirnos en transporte público. Y pues ya se imaginarán la reacción de la gente ante nosotros con ese olor en una boceta. Cuando nos bajamos de la boceta nos dijeron, báñense cochinos. Báñense. Échenle agüita a esas botas, nos dijeron. Pero si estamos en comunión con Dios,
podemos identificar fácilmente el mal olor del pecado. Esa es la única manera para que lo hagamos: entrar en el santuario de Dios, entrar en su presencia, habitar con Él. De lo contrario, no lo vamos a notar, no lo vamos a percibir, porque el mal olor está por todas partes. Por eso es que David insiste en que Dios le quite su pecado, y no solamente su pecado pasado, sino su pecado también presente. Observemos lo que dice el versículo 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Habla de los pecados de su juventud, aquellos que seguramente cometió cuando era un muchacho inmaduro e inexperto. Y él sabe lo abominable que han sido sus hechos a los ojos de un Dios santo. El problema del pecado es que ofende directamente lo que Dios es, un Dios santo. No sabemos a qué pecado específico se refiere David cuando habla de los pecados de su juventud, pero note que habla en plural. No sabemos a qué se estaba refiriendo, pero sí sabemos los pecados de cada uno de nosotros. Usted sabe los pecados que ha cometido. Todo creyente verdadero ha de identificarse con David y sentir dolor por lo que ha hecho y aún por lo que no ha hecho. Porque se peca por lo que se hace y también por lo que no se hace. Se llama el pecado de omisión. Muchas veces debimos haber hecho cosas y no las hicimos y también pecamos. Si Dios nos manda algo, siendo conocedores de ello, ¿qué deberíamos hacer como creyentes y como hijos suyos? Obedecer. Y si no obedecemos, estamos pecando. De la misma forma que un dolor corporal nos avisa que algo en nosotros no anda bien, la comunión de David con Dios era usada para que le fuesen reveladas sus faltas, su mal olor, y así perdonar sus pecados. Cuando algo nos duele en nuestro cuerpo, cuando sentimos algún dolor constante y repetitivo que nos molesta, sabemos que hay algo que está mal. Y David, por medio de su comunión con Dios, se da cuenta que hay algo que debe quitar de su vida, que hay algo que debe poner a cuentas con Dios. Por eso pide que Dios le perdone sus pecados pasados, los pecados de su juventud, pero no solamente esto, sino también los pecados presentes, porque estamos pecando constantemente. Constantemente estamos pecando. Y el que diga que no peca es mentiroso. Y la verdad no está en él, dice el apóstol Juan. Pablo lo dice en su carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitamos reconocer cuál ha sido el pecado que está en nosotros desde nuestra juventud y no hemos podido aceptar ni menos abandonar. Solamente Dios y cada uno de nosotros sabe cuáles son esos pecados que hemos estado consintiendo, que hemos estado permitiendo, que están ahí. Y aunque vengamos a la iglesia y aunque traigamos la Biblia y cantemos, sin embargo, está ahí y es un mal olor a
a la presencia de Dios. Es un mal olor ante el Dios Santo. Y a los jóvenes se les invita a no perder el tiempo en cosas vanas, en cosas que no edifiquen, sino a que dediquen su vida en glorificar, en servir y en honrar a Dios. Alguien decía, si hay algo de lo que me arrepiento en mi vida, es de todo el tiempo desperdiciado. Tanto tiempo desperdiciado viviendo en el mundo, andando según las concupiscencias de mi carne, tanto tiempo botado a la basura en vicios, en malos hábitos, en malas compañías. Me arrepiento de todo ese tiempo en que debía haber estado sirviendo a Dios y dando lo mejor para Él, y no lo hice. Y no lo hice. Pero ya no podemos cambiar el pasado. Ya lo que fue, fue. El servicio al Señor será la evidencia más clara de que has sido salvo. No pierdas tu vida revolcándote en el lodo cenagoso y maloliente. El apóstol Pedro habla de un proverbio, cita un proverbio que es bien repulsivo, pero a veces es bueno recordarlo, ¿no? Dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno o en el barro. Y eso es cierto. Muchas veces pueden tomar al cerdito y lavarlo y desinfectarlo, dejarlo bien bonito y echarle perfume y ponerle un moñito rojo. Pero su naturaleza será, tan pronto lo suelte y salga, ir a revolcarse en el barro. Que Dios nos guarde de esa situación, de esa conducta, porque ya hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos ha limpiado y nos sigue limpiando. Es eficaz para limpiarnos constantemente, pero no por eso vamos a salir a pecar de una forma desenfrenada, desafiante a Dios. Versículo 8 y 10. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Dios es, ¿qué dice ahí el versículo? Dios es ¿qué? Bueno y recto. El amor de Dios no tiene nada que ver con lo que somos, sino con lo que Él es y con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No hemos hecho nada para que Dios tuviese misericordia de nosotros. No la merecemos. Dios lo ha hecho por pura gracia. Él fue quien lo hizo todo y fue por el puro afecto de su voluntad. Sin embargo, lo único que nos pide es reconocer y admitir que realmente somos sucios y malolientes ante Él. ¿A quién Dios puede perdonar? ¿A quién Dios puede limpiar? Al que reconoce, al que acepta. Por eso dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El que encubre su pecado no
prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Un hombre trajo problemas a Israel porque encubrió su pecado. ¿Recuerdan quién fue? Acán. Tomó por ahí algo que era del anatema y lo guardó en el campamento de Israel, y por eso que Acán tomó, que Acán robó un lingote de oro y un manto babilónico, vino consecuencias a todo Israel. Empezaron a perder las batallas y Josué tuvo que ir y pedirle a Dios que le mostrara qué era lo que estaba pasando, y Dios le ordenó que sacara ese anatema del campamento, y hasta que lo hicieron, Israel volvió a tener victoria. El que encubre su pecado no prosperará. Y eso es lo que generalmente tenemos la tendencia a hacer, a tapar, como cuando barremos y levantamos la alfombra y echamos todo el polvo de abajo y la dejamos caer, ¿no? Tapar. Aquí no ha pasado nada, pero Dios quiere que lo confesemos, que lo declaremos, que digamos acerca del pecado lo mismo que Él dice. Eso significa confesar, poner el pecado a la altura que Dios lo ve y decir: Señor, esto es algo horrible realmente, esto es algo abominable a tus ojos, es algo tan grave el asunto del pecado que le costó ir a la cruz a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La forma como Dios tuvo que pagar por nuestra deuda fue enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Entonces imagínense lo horripilante y lo desagradable que es el pecado a los ojos de Dios. Dios es bueno, nosotros no. Pero para admitir eso necesitamos humildad, mansedumbre y dependencia. Todo lo que trabajamos y cosechamos en este mundo con gran esfuerzo, ¿dónde se quedará? Todas las cosas por las que anhelamos y nos esforzamos tanto y todo lo que queremos en este mundo, ¿dónde se quedará? En la tierra. Nadie se llevará nada para la eternidad. Pero lo único que trascenderá será el servicio y las obras de justicia que se hagan en Cristo Jesús. Eso sí trascenderá a lo eterno. Versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Pero David, otra vez hablando del pecado y diciendo que es grande, nosotros diríamos: ya, hombre, párale un poquito. Sigue con lo mismo, pero él entiende lo horrible, sucio que es el pecado a los ojos de Dios. Muchos se preguntarán: si Dios es bueno, entonces ¿por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Le han hecho a usted alguna vez esa pregunta? Sí. A mí me la han hecho varias veces. A mí también. Bueno, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Y la respuesta es que Dios permite la maldad en el mundo para que, experimentando sus graves consecuencias, entendamos definitivamente que es una afrenta directa a Él y a su naturaleza. Cuando tengamos que vivir las consecuencias del pecado, entonces entenderemos lo grave que es.
hombre que está muriendo en el hospital con un hígado despedazado por haber bebido alcohol toda su vida, entiende que eso es la consecuencia de su pecado. O aquel que está muriendo de sida a causa de su inmoralidad y su desviación. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Dios sí es bueno, porque inmerecidamente envió a su Hijo al mundo a sufrir por nosotros y en nuestro lugar. Ha pagado un precio demasiado alto por la deuda de nuestro pecado. Así que entendamos la gravedad del mismo. Nuestro problema no es que Dios permita el pecado, la maldad y sus terribles consecuencias. El verdadero problema es que no nos percatamos de lo desagradable, sucio y maloliente que es para Dios, lo abominable que es a sus ojos. Si Dios perdona nuestras faltas, es como David lo expresa aquí. ¿Por qué? ¿Por qué perdonarás mi pecado? Versículo 11. Por amor de tu nombre. Es decir, por amor de su mismo nombre. No es porque hagamos algo para merecerlo. Por otra parte, debemos reconocer que nuestro pecado es grande, grave y difícil de tratar. La gente generalmente se ofende cuando le dicen que es un pecador. La gente le gusta que le digan que ha cometido errores, que se ha equivocado, que ha fallado. Todo eso lo pueden aceptar, pero que le digan que es un pecador, uy, no me trate tan feo. Pero es la verdad, es un pecador que necesita ir a Cristo, confesar su pecado y arrepentirse de él. Versículo 12 al 15. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. El temor a Dios tiene dos fases. Una inicial, que es una obediencia imperfecta, como la que experimentan los niños cuando saben que deben acatar los consejos de sus padres y lo hacen aún irreflexivamente. A veces los niños obedecen porque sí, pero no saben verdaderamente por qué tienen que obedecer. Y lo mismo ocurre en el temor de Dios. Pero hay una fase más grande y más especial, que es cuando entramos en comunión con Dios y Él nos muestra, por medio de esa comunión íntima y cercana, las cosas que le agradan y le desagradan. Y no hablo solamente de orar, porque solamente orar no es tener comunión con Dios, aunque es una parte muy importante. Pero ¿de qué otra forma podemos tener comunión con Dios? Obedeciendo. Por su palabra, por la meditación de ella. Viniendo a congregarnos, ¿sí? Animando también a los que están desanimados.
participar en el servicio activo de la iglesia. Eso es disfrutar de la comunión y el compañerismo. Y sobre todo, estar tan cerca de Dios, de modo que podamos ver y reconocer nuestras faltas y entender nuestros errores y pecados. El bienestar en esta vida consiste en tener comunión íntima con Dios. No depende de las cosas materiales ni terrenales, sino de tener una comunión especial, cercana, una comunión muy íntima con nuestro Señor, con nuestro Dios. El bienestar es ser guiados por Dios y así disfrutar de lo que Él da. Cuando tenemos comunión con Dios, entonces podemos disfrutar las cosas que Él nos da. Porque obviamente Dios nos concede las cosas para que las disfrutemos, para que las aprovechemos de una buena forma. Caminar con Él, gozarse en Él. Cuando hay temor del Señor, será Él quien nos mostrará el camino que debemos andar. Dice que Él guiará. David dice aquí, porque todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Enseñará el camino que ha de escoger. Hará conocer a ellos su pacto. A los que tienen comunión íntima con Él, a ellos les mostrará su pacto. Y no se trata de los pactos que por ahí escuchamos actualmente, ¿no? Muchas iglesias están hablando del Dios de pactos. Y entonces dicen, pacte con Dios, que Dios es un Dios de pactos. Y sí, Dios es un Dios de pactos. Pero la Biblia nos muestra que todos los pactos que Dios ha hecho han sido del cielo a la tierra. No ha habido ningún pacto que se inicie en los hombres. Ahora ya no necesitamos pactos con Dios porque el último pacto ha sido sellado por medio de la sangre de Jesucristo. Esa es la alianza nueva y eterna. De modo que los que hablen de pactar hoy en día están totalmente fuera de la Escritura. Pero le dicen a las personas, dé $1,000,000 pesos porque Dios le va a devolver 10. Haga un pacto con Dios. No, Dios sí es un Dios de pactos, pero ya el último pacto ha sido sellado y ratificado por la sangre de Cristo. Estamos en el nuevo pacto. La palabra pacto o testamento significa lo mismo. Antes de Cristo vivían en el Antiguo Testamento, ahora estamos en un nuevo pacto, pero es un pacto nuevo y eterno, de modo que ya no hay nada que pactar. Dios debe ser quien nos muestre el camino que debemos andar. A veces buscamos consejeros y vamos a donde las personas y recibimos ideas y decimos, bueno, sí, está bien, pero ¿quién nos puede dar el mejor consejo? ¿Quién nos puede dar el consejo más sabio y más pertinente a nosotros? Dios por medio de su palabra. Dios. En la Biblia tenemos todo el consejo de Dios. Si usted quiere ser aconsejado por Dios, lea la Biblia, estúdiela, medítela, memorícela. Allí está. Y versículos 16 al 20. Mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Al parecer David estaba atravesando una gran prueba, estaba en una dificultad. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Otra vez vuelve a lo mismo. Estaba viviendo momentos angustiosos, momentos de lucha, de dificultad, pero en medio de todo su insistencia, como lo hemos podido ver a través de estos versículos, es perdona los pecados, porque él sabía lo desagradable que son.
estos pecados a los ojos de Dios. ¿Será que nosotros debemos experimentar luchas, dificultades y tribulaciones? De hecho, todos los días las tenemos, ¿no? Leyendo este salmo parece como si Dios tardara en dar una respuesta a David. Pero ¿por qué esa demora? ¿Por qué Dios se demora? En muchas ocasiones tal vez hemos experimentado que Dios no oye o que llega tarde. En otro salmo David le dice a Dios: ¿por qué duermes? Fue tal el desespero de David que dijo en ese salmo a Dios: ¿por qué duermes? Pero Dios no está dormido. Lo que pasa es que Dios tiene ¿qué? Un tiempo para cada cosa. Dios tiene un tiempo, un momento específico. Él no se mueve por nuestra ansiedad o impaciencia, sino por sus planes y propósitos eternos. Desconfiar de Dios nos llevará a buscar ídolos que satisfagan nuestras expectativas y estén hechos a nuestras conveniencias. Cuando no podemos confiar en Dios, entonces estaremos buscando o creando ídolos, como Israel, cuando no supo esperar la demora de Moisés allí en el monte. Entonces le dijeron a Aarón: no, pero Moisés tarda demasiado, no tenemos respuesta, necesitamos un Dios hecho a nuestra medida, un Dios de nuestro gusto, con nuestro propio oro. Y lo hicieron así y resultó un becerro de oro, ¿no? Y eso es lo que generalmente tienden a hacer los hombres cuando no confían en Dios: levantar ídolos. Ídolos en los cuales ellos puedan sentirse motivados. En este mundo hay bastantes fabricantes de dioses que viven de la ansiedad de la gente y desean venderlos. Fabricantes de dioses, como los que predican y enseñan el falso evangelio de la prosperidad. Entonces, como la gente quiere dinero, como la gente quiere éxito, quiere prosperidad, como la gente buscan a Dios por lo que les puede dar y no para obedecer y servirle. Entonces estos fabricantes de ídolos les dicen: sí, claro, Dios es así, y les presentan a un Dios totalmente errado y que no corresponde al Dios de la Biblia. Y los compran las personas que no desean someterse ni esperar a Dios. Recuerdan que hablábamos de un versículo al comienzo en el cual David decía: en ti he esperado todo el día. Confiar en Dios significa depender de Él. Confiar en Dios significa esperar en Él. Saber que Dios tiene un momento para cada cosa, que cuando oramos y nos dice no, también es una respuesta. Como cuando Pablo oró específicamente y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Muchas veces Dios no nos responde, o nos responde de una manera distinta, pero Él sabe por qué lo hace. Y decíamos también el miércoles anterior: gracias a Dios por todas esas situaciones que nos lleven a depender de Él, por todas esas situaciones que nos acerquen a Él, que nos permitan esperar
y depender solamente de Él. Gracias a Dios por esas situaciones que se salen de nuestras manos y que realmente nos llevan a confiar en Dios. Porque la fe debe ser sometida a prueba, como el oro, para que sea hallada en alabanza y en gloria. Terminamos con el versículo 21 y 22. Integridad y rectitud me guardes, porque en ti he esperado. Ahí están, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Solo con integridad y rectitud seremos capaces de percibir el mal olor, para así huir de él. La integridad no es algo con lo que nacemos. Generalmente nacemos como siendo pecadores y corrompidos, ¿no? Hasta la médula. A un niño nadie le enseña a pecar, eso ya lo trae de una manera innata en él. Ya demuestra brotes de egoísmo, de rebeldía, de manipulación. Nadie se lo enseña, ya lo trae. Pero ¿cómo podemos aprender integridad y rectitud? ¿Cómo podremos aprender a tener un corazón que sea de una sola pieza? Recuerdan que en un salmo anterior hablábamos de la integridad y decíamos que ser íntegro es tener un corazón que no esté dividido entre Dios y las riquezas, que no esté dividido entre Dios y otras cosas. ¿Recuerdan la mujer de Job? Cuando le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Job era un hombre que íntegro. Él era de un corazón de una sola pieza. Y sin embargo le llegó toda esta serie de calamidades en un solo día. Y llega esa ayuda de Dios. Llega esa mujer que Dios le da y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job mantuvo su integridad hasta el final y dijo, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. A pesar de todo lo que le llegó, a pesar de todas las pruebas que tuvo que soportar, la muerte de sus hijas, tanta calamidad en un solo día, porque Job se levantó un día y todo cambió para él. Llegaba un mensajero con una mala noticia, se iba y llegaba al siguiente. Todos los que pidió para avisar. Y sin embargo este hombre no perdió su integridad. No perdió su integridad. Que Dios nos ayude para que andemos en integridad y en rectitud. Que esperemos en Dios, el cual es nuestra redención, nuestra salvación, y el cual puede librarnos de todas nuestras angustias y de todos nuestros angustiadores. Amén.